actitud en favor de la obra de Dios. Gloria a Dios. Es hora de evaluar lo que hicimos o lo que dejamos de hacer y prepararnos para nuevas metas. Dice el título, un nuevo hombre en Cristo. Un nuevo hombre. Cada uno de nosotros somos nuevas criaturas en el Señor. Tener sueños, tener ilusiones, tener proyectos, tener nuevas visiones y perspectivas con nueva actitud. Pero para que se cumpla, dice la hermana Rosa, se necesita acción. Si nosotros solamente pensamos y no accionamos, se quedan solamente en eso, un pensamiento. Pero para que ese pensamiento se cumpla, se necesita que tenga acción. Así, y lo podemos lograr olvidando lo que queda atrás. Lo que queda atrás, lo que hice o lo que no hice, o lo que dejé de hacer, o lo que hice mal, eso lo voy a dejar. ¿Para qué? Para que este año que lo empiece con nueva perspectiva, para que sea un nuevo hombre en Cristo. Usted no puede cambiarme a mí, ni yo lo puedo cambiar a usted. Usted no puede hacer lo que yo hago, ni yo puedo hacer lo que usted hace. Pero juntos podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Hoy se termina un año. Tal vez para usted no fue el mejor año. Tal vez para mí no fue el mejor año. Tal vez para mí tuve pruebas. Pero cuando viene la prueba es cuando viene el premio. Cuando hay luchas es cuando vemos la mano de Dios que se mueve. Cuando hay enfermedad sabemos que Dios nos va a sanar. Cuando tenemos que clamar a Dios por nuestros hijos que no están aquí. Ahorita que estaba dando su testimonio, mi esposa me hizo llorar. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene varios años que ha sido deportado. Y no podemos hacer nada porque nosotros también estamos ilegales en este país y no podemos salir. Y él no puede entrar porque ha sido deportado. Y necesitamos agarrarnos de la mano de Dios y ponérselo en sus manos para que sea Él el que lo transforme. Nosotros no podemos hacer nada como humanos, pero Dios en su infinito amor lo va a cambiar. Pero si empezamos este año 2018 de una forma positiva, lo podemos lograr. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas. Dice la hermana Rosa que cada uno de nosotros tenemos aptitudes, cada uno de nosotros tenemos principios, cada uno de nosotros podemos hacer lo que otros no pueden hacer, pero juntos sí podemos hacer muchas cosas. Si queremos bendición, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Más de lo que hicimos este año. Si nosotros hacemos lo que hicimos este año pasado, vamos a recibir las mismas bendiciones que han llegado este año. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Convertirnos en un hombre nuevo en Cristo. Un hombre nuevo y olvidar lo que queda atrás. Eso no me sirve. Lo hice bien o lo hice mal, eso no me sirve. Ya pasó. Si lo hice bien, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque hoy empieza un año nuevo. En un instante más, en unos minutos más, empieza un año nuevo. En esta escritura que leímos, encontramos y entendemos dos cosas muy importantes y necesarias para que nuestra vida sea vivida para Cristo. La palabra de Dios encontramos la reconciliación y la regeneración. ¿Verdad? ¿Qué es la regeneración? Es rehabilitación, es renovación y es recuperación. Y significa nacer de nuevo o segundo nacimiento. El nuevo nacimiento, que es celestial, que es espiritual y que es santo, es esencial para la vida cristiana. Si no nacemos de nuevo y nos portamos como Dios quiere, pero que a nosotros nos conviene vivir esa vida que a Dios le agrada, no podemos ser hombres nuevos. Si vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos el año pasado, vamos a terminar este año exactamente igual o peor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nuestro segundo nacimiento debe ser distinto. ¿Qué quiere decir distinto? Que se distinga del nacimiento humano, de nuestro primer nacimiento. Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús que cómo era posible
que él pudiera regresar al vientre de su madre y volver a nacer. ¿Verdad? Jesucristo lo dijo, de cierto, cuando Dios dice, cuando Jesucristo dice, cuando la palabra de Dios dice, de cierto, no podemos dudar. Es algo que no dudaremos de lo que sea, pero menos de lo que dice la palabra de Dios. Dice que de cierto, el que no naciere de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y eso es para nosotros también. No nada más para que es un alma, para que se va a bautizar, no, es para cada uno de nosotros. Nosotros ya nos bautizamos, pero necesitamos nacer a un hombre nuevo en Cristo. Amén. La reconciliación también es un cambio radical. Y quiere decir que es fundamental, que es esencial, que es básico y que es primordial. Y significa que afecta fundamentalmente a la vida y que da un cambio, un giro total o un giro completo para ser una persona radical. ¿Qué quiere decir? Que debo de dejar lo que hice o lo que dejé de hacer para hacer nuevas cosas este año. Porque las cosas que hice o no hice, esas ya no me sirven, ya pasaron. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuestro nacimiento espiritual nos transforma en una nueva persona, que esta persona entra en el reino de Dios. Y esta persona entra en el reino de Dios. Si usted quiere entrar al reino de Dios, necesita convertirse en un hombre nuevo para Cristo. Amen. Si no quiere entrar, sigamos igual y no entraremos. Sigamos haciendo las cosas que hacíamos antes y vamos a seguir recibiendo las mismas cosas. Dice Efesios 2, que Dios es rico en misericordia, en compasión, en piedad, y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Él, aún estando muertos en pecados. ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos en pecados. Si estoy vivo, no. Cuando dice muertos en pecado, quiere decir que estábamos separados de Dios. Eso es lo que significa pecado, estar separado de la gloria de Dios. Y Dios nos dio vida juntamente con Él, porque por su misericordia, por su compasión y por su piedad. Amén. Él nos dio juntamente vida a cada uno de nosotros y nos resucitó. Y también nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces aquí vemos la acción de Dios, que es libre, que es amorosa, para tomar a su cargo la salvación de cada uno de nosotros que fuimos o que somos pecadores. Amén. Dios que es rico en misericordia, que nos amó a pesar de que nosotros estábamos muertos, pero por su gracia somos salvos. Por su gracia tenemos una oportunidad. Por su gracia podemos ir a la vida eterna. Por su gracia podemos ir y llegar hasta su trono. No importa lo que hagamos. Si yo llego al cielo, no va a ser porque fui bueno, no va a ser porque fui, porque di estudios, no va a ser porque yo toqué, va a ser por su gracia, por su compasión, porque Él va a tener misericordia de mí. Por nuestra fe simbolizada en nuestro bautismo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entramos en una nueva vida para ver, para oír y para buscar las cosas celestiales. Entonces, ¿qué somos ahora? Somos una nueva criatura en Cristo. Amén. Un nuevo nacimiento. La regeneración no es una opción o un sentimiento, es un mandamiento. Dice Juan 3:16, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento físico nos equipa para vivir aquí en el mundo. Pero el nacimiento espiritual nos prepara para ir al cielo. Recordemos que hay dos caminos y que tenemos que caminar por uno, queramos o no queramos. Solamente hay dos caminos, un ancho y un angosto, y tenemos que caminar por uno de los dos. Quiera o no quiera, tenemos que llegar. Y cada uno va a un lugar diferente. Uno va para acá y otro va para acá. Y tenemos que caminar por uno. No nos podemos quedar. Tenemos que llegar. Mientras que tengamos vida, tenemos oportunidad de cambiar. Pero
llegándose el tiempo hasta ahí, ya no tenemos oportunidad. Cada uno de nosotros la oportunidad es hoy de cambiarnos a un nuevo hombre delante de Dios. Entonces la regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros. Cuando aceptamos su salvación o su regeneración, nos sella con el Espíritu Santo para que la persona viva espiritualmente con su fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos justificados, somos santificados y vamos a glorificar a Dios. Él nos justificó y Él nos va a santificar para su gloria y para su honra. Antes de la salvación estábamos perdidos. Después de la salvación somos justificados y somos regenerados. Y el resultado de la regeneración es la paz con Dios. Cuando usted, cuando yo estamos bien con Dios, nos sentimos bien. Cada uno de nosotros sabemos cuando estamos bien con Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuando estamos mal. Cuando nos hace falta acercarnos a Dios. Cada uno de nosotros necesitamos. No necesitamos que alguien nos diga. Nosotros mismos reconocemos y sabemos que necesito a Dios en mi corazón, que necesito acercarme al trono de la gracia, que necesito llegar a Dios, que necesito estar con Cristo, porque Él es el único que me puede salvar. Nadie me puede salvar. No me puede salvar el pastor, no me puede salvar los hermanos, ni mi esposa. Nadie puede ayudarme más que Dios. Dios es el único que lo puede ayudar a usted. Yo le puedo dar un consejo, sí es cierto, usted me puede dar un consejo a mí, pero no me puede salvar. El único que me da la regeneración y la salvación es Jesucristo, porque en Él está la paz. Entonces tenemos una nueva vida con Cristo. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice que con la regeneración inicia el proceso de la santificación y significa que nos apartamos del pecado para empezar una nueva vida en Cristo y nos convertimos en las personas que Dios le agrada que seamos, pero que a nosotros nos conviene. A nosotros nos conviene vivir una vida que a Dios le agrada. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted ama a Dios? Entonces todas las cosas le ayudan a bien. Si está enfermo, le ayuda bien, porque Dios le va a dar la sanidad y usted va a glorificar a Dios. Si usted está pasando por tribulaciones, Dios, y si ama a Dios, Dios lo va a ayudar. Amén. Entonces cada uno de nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. La reconciliación es entendimiento, es un acuerdo, es un pacto, es una unión. Y significa volver a reunir en una relación a dos partes que estaban separadas. Significa volver a unir dos partes que estaban separadas. La reconciliación no es otra cosa que el efecto o la acción de volver a unirse. Entonces, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Si nosotros dejamos de pecar, nos unimos a Dios, nos unimos a Cristo. Cada uno de nosotros sabemos cuando pecamos. No necesitan que alguien nos diga cuando nosotros pecamos. Cada uno de nosotros sabemos en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, que estamos mal delante de Dios. Jesús con su muerte puso en armonía la humanidad con Dios. Jesucristo vino a pagar por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados que eran nuestros, y Él vino, pagó por cada uno de nosotros. Una vez reconciliados con Dios por medio de Cristo, los cristianos somos equipados para producir. ¿Qué es lo que tenemos que producir? La pregunta sería, ¿qué puedo producir yo si no sé hacer nada? Lo que usted sabe hacer,
en las manos de Dios es mucho. Lo que yo sé hacer en las manos de Dios es bastante. Cada uno de nosotros podemos hacer quizás bien poquito, pero en las manos de Dios es muchísimo. Usted puede ir a decirle a una persona que Dios la ama y eso es mucho. Usted puede hacer para la iglesia, para la obra de Dios, cosas pequeñas y para Dios es mucho. Si cada uno de nosotros hacemos poquito, entonces hacemos mucho entre todos. Porque es mejor hacer poquito todos, hacer poquito muchos, que hacer mucho poquitos. Rinde más cuando muchos hacen poco que cuando pocos hacen mucho. ¿Me explico? Amén. Entonces la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio del hombre. El hombre cambia cuando viene el camino de Dios. Antes no entendíamos, antes no sabíamos, antes no podíamos conocer. Si nos hablaban de Cristo nos enojábamos, si nos hablaban del Evangelio nos enojábamos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido, no sabíamos qué hacer. Cada uno de nosotros llegaban y nos hablaban, hasta nos enojábamos, ya vienen otra vez, esos hasta los maldecíamos, decíamos aleluyas y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque no sabíamos. No pecábamos, nos justificaba, no estaba bien, pero nos justificaba porque no sabíamos. Amén. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice el verso 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿por qué necesitamos estar reconciliados con Dios? Porque somos pecadores, porque necesitamos un guía, porque necesitamos quien nos lleve hacia la meta, porque necesitamos un pastor que nos guíe hacia toda justicia y a toda verdad. Dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio ese ministerio de reconciliarnos con Dios, nos dio ese entendimiento para que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Si cada uno de nosotros hemos pecado, necesitamos reconciliarnos. Cuando venimos a los pies de Cristo, Él hace nuevas todas las cosas. Nos convertimos en un ser humano nuevo. Amén. Hablando metafóricamente, nos convertimos en un nuevo hombre. Para que las cosas viejas pasen, el ladrón deja la mala vida, el borracho rompe las botellas, el mujeriego se vuelve un hombre fiel y surge un nuevo hombre en Cristo. Dios nos mira a cada uno de los que estamos aquí como un hombre lleno de virtud, un hombre lleno de carisma y con una seguridad en Dios. No importa lo que estemos pasando, pruebas, estemos pasando por luchas, no importa, estés caído, no importa, Él te levantará para que seas un príncipe, para que seas una princesa en su reino. Necesitas vivir confiado y apropiarte de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Nosotros necesitamos tomarlas porque son nuestras. Él ya nos las dio. Solamente necesitamos llevar una vida que le agrada a Dios. Dejar las cosas viejas para atrás y no voltear para atrás como Lot. Dios le advirtió que no volteara para atrás y ella fue lo primero que hizo, quizás porque había dejado muchas cosas materiales. No dice la Biblia qué, pero podemos imaginarnos muchas cosas. Así somos nosotros. Queremos dejar las cosas pasadas, pero siempre las traemos, siempre las traemos. Si cada uno de nosotros no hicimos el año pasado lo que tenemos que hacer, necesitamos levantarnos con mejor ánimo. Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cada uno de los que estamos aquí hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y también hemos sido bautizados en su muerte.
porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte. Y eso es lo que simboliza el bautismo, morir al pecado y nacer una nueva criatura, nacer para Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces nos convertimos en una nueva creación. ¿Qué quiere decir una nueva creación? Que somos nuevos en Cristo, que somos una persona distinta, una persona diferente, pero que se distinga entre los demás. Dios quiere que seamos un hombre diferente, un nuevo hombre en Cristo, pero nosotros no queremos dejar el hombre viejo. Ese es nuestro más, ¿cómo le dijera? Nuestro más sincero pesar de que no queremos dejarlo, a pesar de que sabemos que nos ha hecho mal, a pesar de que no nos sirve, a pesar de que nos trae malas cosas, no lo queremos dejar. Queremos traerlo junto a nosotros, queremos traerlo para que Él sea el que nos esté guiando. Pero el hombre viejo es un bandido, es un embustero, es un idólatra, es un egoísta, es un adúltero, es un mentiroso que vive en los placeres de la carne, y todavía lo queremos traer. Cuando la Biblia se refiere a un viejo hombre, se refiere a nuestra vieja naturaleza, a nuestra forma de vivir antigua. Por ahí se dice, hay un canto que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cada uno de nosotros necesitamos no volver atrás. El viejo hombre es envidioso, el nuevo hombre es compartido. El viejo hombre no puede perdonar, el nuevo hombre tiene capacidad para perdonar. El viejo hombre es adúltero, el nuevo hombre tiene entendimiento. El viejo hombre no razona, el nuevo hombre tiene entendimiento. El viejo hombre es egoísta, el nuevo hombre es compasivo, es misericordioso. El viejo hombre es interesado, el nuevo hombre busca el bien de los demás. El viejo hombre es un estafador, el nuevo hombre es honesto, es honrado, es sincero. El viejo hombre pierde derechos, el nuevo hombre gana bendiciones. El viejo hombre está destruido, el nuevo hombre es heredero del reino. El viejo hombre está perdido, el nuevo hombre es encontrado y encuentra su identidad, y su identidad es Cristo. El viejo hombre ama el mundo y sus pecados, el nuevo hombre ama a Dios. Ahora la pregunta: ¿cuál de estos hombres vive en usted? ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios: porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir, todos volverán a la vida. Pablo utiliza una figura que se llama personalidad corporizada. Si usted está en Adán, representa al hombre viejo y merece la muerte, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y si usted está en Adán, usted es un hombre pecador y merece la muerte. En cambio, si usted está en Cristo, recibe salvación y recibe una vida eterna, una vida nueva. Cuando se acepta, cuando se cree y se acepta el bautismo. Si nosotros ya aceptamos el bautismo, nosotros somos una persona nueva. Toda la teología del apóstol Pablo se describe y se basa en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Cuando hablaba a los filipenses, les decía: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía, Pablo sabía y reconocía que solo en Cristo hay victoria,
que solo en Cristo hay premio, que solo en Cristo hay bendiciones, pero sobre todo hay salvación y hay vida eterna. Porque cuando hablaba a los Gálatas, con toda seguridad decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por usted, Cristo se entregó por mí. Y eso es que nosotros ya no pertenecemos a nadie más, porque Cristo nos compró con su sangre preciosa. Aseguraba también Pablo en sus palabras que él tenía una corona incorruptible allá con Cristo. Él tenía una corona. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos intrusos, que ya no somos foráneos ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos que dar gracias a Dios en todo, que aún siendo pecadores nos ha escogido para su gloria. Aún siendo de lo peor nos ha escogido. Dios cambia. Si me cambió a mí, si lo cambió a usted, puede cambiar a otra persona. Amén. Lo cambió a usted y me cambió a mí. Dios puede hacerlo con los demás. Lo mismo le decía a los de Tesalónica. Dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Orar porque usted existe. Si usted existe, tiene que orar siempre. ¿Por qué? Porque está existiendo. Y eso es lo que quiere decir, orar sin cesar. Y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a la conclusión, ya quiero terminar. Por eso Pablo se convirtió en un mensajero, un embajador de Cristo. Un embajador y un mensajero o un representante no actúa con su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones, sino simplemente lo que se le ha demandado o lo que se le ha ordenado. Pero al mismo tiempo tiene que hablar con autoridad como enviado de Jesucristo, como enviado de Cristo. ¿Por qué? Porque es un hombre nuevo, porque las viejas cosas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Aleluya. Toda su vida y todo su entorno y todo lo que hacía, Cristo era el núcleo, era el centro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay una escritura que dice, las tengo por basura. Cada uno de nosotros, las cosas viejas, necesitamos tirarlas, echarlas a la basura y no recordarnos más de ellas. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Ahora nos toca a nosotros decir en nuestro corazón, desde que fui hecho nueva creación, veo a Cristo como cabeza de mi vida, como cabeza de mi familia. Veo a Cristo como cabeza de mi hogar. Veo a Cristo como cabeza de mis finanzas. Veo a Cristo como la cabeza principal y que todo mi entorno gire alrededor de Cristo. Para terminar, dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Muertos a la vieja vida y rendirnos a Dios en una nueva creación, en una nueva vida, en un nuevo hombre. El nuevo hombre es un hombre cambiado y es un hombre renovado. Y todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas no quiero recordarlas. Las cosas viejas no me sirven.
Las cosas viejas las tengo que olvidar. Las cosas viejas me van a hacer mal. He aquí, ahora soy un hombre nuevo en Cristo. Si usted entendió el mensaje, póngase de pie y denle un aplauso al Señor.